Buenas tardes, chavos. Vamos a trabajar con un ejercicio más de análisis por superposición o teorema de superposición, pero ahora vamos a agregar una fuente dependiente. Recordar que las fuentes dependientes, su nombre lo dice, dependen de una corriente que está involucrada en el circuito. Entonces, siendo así, una de las reglas que tenemos que respetar cuando aparezcan estas fuentes que son dependientes es que yo no puedo eliminarlas, no puedo cancelarlas, no importa si son de voltaje o de amperaje. En esta ocasión tenemos una de voltaje y esta de voltaje nos está diciendo que es una fuente de voltaje que depende de una corriente. Esa corriente es Ix, y X, el problema siempre te debe de decir dónde está la dependencia de tu fuente, y X es la intensidad que circula por la resistencia de 2 ohms. Entonces, aquí lo que haríamos, ¿sale? Aplicando el teorema de superposición, sí serían dos análisis, ¿ok? Pero no podríamos en ninguno de esos dos análisis cancelar la fuente de voltaje de 2X. ¿Por qué? Porque es una fuente que depende de la corriente Ix, ¿ok? Entonces, esa corriente Ix puede ser que sea aportada tanto por la corriente de 10 volts y por la fuente de 10 volts y por la corriente de 3 amperes. Entonces, hasta no llegar a la conclusión de nuestro problema, no podemos nosotros determinar si X únicamente es aportada por la fuente de 10 volts o únicamente por la fuente de 3 amperes, ¿sí? Entonces, no podemos cancelar la fuente dependiente, porque depende de una corriente que se encuentra en el circuito, y esa corriente a su vez es proporcionada por una fuente independiente, ¿ok? Entonces no se cancelan. Aquí lo que estaríamos trabajando son dos análisis. El primer análisis lo vamos a hacer, ya saben, ustedes pueden quitar la fuente de voltaje o la de amperaje, la que ustedes quieran. Yo siempre empiezo a trabajar de derecha hacia izquierda, ¿no? Quitando primero la de voltaje, luego la de amperaje, pero no causa ningún problema si usted empieza en algún otro orden. La fuente de voltaje, al momento de cancelarla, nos quedaría esto algo así. Cancelamos, respetamos la de 2 ohms y tenemos ahora una fuente de amperaje de 3 amperes. Esta fuente más menos de voltaje 2Ix, 1 ohm, y esta fuente que se encuentra aquí, la dibujo bien porque me quedó un poco chafa aquí el dibujo. Esta fuente que se encuentra aquí de 2Ix la dejamos como al principio, no se cancela, y aquí sigue apareciendo nuestra intensidad X, ¿ok? Aquí el objetivo del problema pues es encontrar cuánto es el valor de nuestra intensidad X y pues asimismo encontrar el valor de la fuente dependiente, ¿ok? Entonces, aquí, aunque no nos guste hacer las ecuaciones, pues cuando tengamos estas situaciones con las fuentes dependientes, siempre van a quedar dos fuentes mínimo. Entonces tendríamos siempre que hacer un análisis de mallas o de nodos, ¿sí? Dependiendo lo que usted vea más factible. Aquí en este análisis, pues si usted toma atención, yo tendría que trabajar con una super malla, ¿sí? Porque tendríamos la fuente de amperaje al centro del circuito. Entonces, siguiendo el sentido de la corriente, vamos a poner que esta va para acá y esta va para acá, y vamos a decir que esta es nuestra intensidad A y esta es nuestra intensidad B, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña supermalla. Para la supermalla, pues ya saben que primero se analiza la fuente, esto ya es tema pasado. Entonces tenemos 3 amperes, analizamos nuestra fuente, tenemos la intensidad B y la intensidad A que está afectando a la fuente de 3 amperes. Hacemos una ecuación que nos defina cuál va a ser el valor de esta fuente, sería la intensidad A menos la intensidad B, menos la intensidad B es igual a 3 amperes, ¿sí? O a 3.
y esta sería mi primera ecuación para poder solucionar. Aquí ya depende de usted, no es obligatorio que lo haga por mallas. Si alguien dice a mí me gustan los nodos, pues adelante, lo puede hacer con nodos sin ningún problema, no tengo objeción. Aquí en estos temas de superposición ya usted tiene que aprovechar lo que ha aprendido durante el curso y aplicar ley de Ohms, de Kirchhoff, divisores de voltaje, mallas, nodos, supermallas, supernodos, dependiendo del circuito que le vaya quedando, ¿sí? Ya aquí es como una convergencia de todos los conocimientos que usted adquirió para poder, pues, resolver más fácil y más eficientemente los problemas. Entonces yo ahorita pues apliqué supermallas por conveniencia, ¿sí? Porque pues, el método de mallas siempre es directo, ¿no? Entonces trabajamos con esto y ahora analizamos la supermalla. La supermalla me quedaría, pues obviamente si quitamos ahí la malla me queda una malla grande, algo así, ¿ok? Y vamos a sacar nuestra segunda ecuación de la supermalla. Esta sería mi ecuación número 1. Y aquí lo que haríamos es decir lo siguiente: sumatoria de las fuentes, pues si tengo una fuente, es una fuente dependiente y es con un valor de 2 y x, ¿sale? Es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Las caídas de tensión que hay, tendríamos 2 por la intensidad IA, ¿ok? Que aquí si nos ponemos truchas, vamos a decir que, bueno, ahorita les explico eso. 2 por la intensidad IA, ¿verdad? Y sería también 1 por la intensidad IB, entonces más IB, ¿ok? Sería mi preliminar de la ecuación. Ahora, hay que recordar que tenemos una fuente dependiente que aquí aparece y me estaría generando una incógnita más, ¿sí? Entonces, aquí va a depender mucho de cómo nosotros hagamos el análisis y aprovechemos lo que el problema nos está dando. Esto fue análisis de la fuente. Aquí tenemos el análisis de la supermalla, ¿verdad? Análisis supermalla, ¿ok? Entonces, si yo me pongo trucha al momento de hacer el análisis, esa intensidad X va en un sentido de izquierda a derecha, ¿sale? Y la declaración de la intensidad A va en sentido contrario. Entonces yo puedo definir que la intensidad X es igual a menos la intensidad A, ¿ok? Ya que es la intensidad que afecta a esa resistencia de 2 ohms, ¿sí? Entonces eso me facilita mucho al momento de hacer mi sustitución, porque entonces quiere decir que aquí, si yo multiplico y sustituyo aquí, me va a quedar menos 2IA es igual a 2IA más IB, ¿ok? Si hacemos nuestro despeje y yo paso esto para acá, me queda 0, pasaría el 2 positivo y me va a quedar 2 más 2, me va a quedar 4 veces el valor de la intensidad A más la intensidad B, ¿ok? Y ya tendríamos nuestra segunda ecuación para solucionar nuestro sistema, ¿ok? Aquí tenemos nuestra ecuación número 2, ¿sale? Entonces, ya con esa información, lo que hacemos es algo muy sencillo, pues es solucionar nuestra ecuación y pues podemos hacer la sustitución. Acuérdense que cuando son dos ecuaciones no hay necesidad de meter la calculadora, entonces vamos a realizarlo pues ahora sí que a pie. Despejo una y sustituyo en la otra, ¿ok? Aquí la más fácil de despejar pues es la ecuación número 1 y me quedaría la intensidad A, vamos a decir la solución del ejercicio, quedaría despejando la intensidad A, despejando IA de ecuación número 1 para formar una ecuación número 3, me quedaría la intensidad A es igual a 3 más la intensidad B. Esto sería mi ecuación número 3, ¿sale? Después sustitución de ecuación 3 en ecuación 2, ¿ok? Y me quedaría 4 veces 0 es igual a 4 veces el valor de la intensidad A, que es 3 más IB, ¿ok?
Haciendo esto, 0 es igual, 4 por 3 me da 12, más 4IB, más IB. Esto me queda 0 es igual a 12, más 5 veces IB, ¿vale? Entonces, haciendo el despeje me va a quedar menos 12 sobre 5 es igual a la intensidad B, ¿ok? Si ya tengo yo ese valor, pues podemos determinar cuánto va a ser la intensidad A. Menos 12 sobre 5, menos 12 sobre 5 es igual a 2.4, ¿ok? Aquí me va a quedar menos 2.4 amperes, ¿vale? Y ya por último, podemos hacer la sustitución en esta ecuación para poder determinar cuál fue el valor de la intensidad A, ¿verdad? Perdón, en esta ecuación. Entonces vamos a cambiar aquí de color para no confundirnos. La intensidad A nos dice que es igual a 3 veces más el valor de la intensidad B. El valor de la intensidad B es igual a menos 2.4, ¿sí? Entonces la intensidad A es igual a 3 menos 2.4. Eso quiere decir que nuestra intensidad A es igual a 0.6 amperes, ¿ok? Y ahí tenemos nuestra primera, nuestro preliminar, ¿ok? 0.6 amperes, ¿ok? Quiere decir que la IX número 1 del primer ejercicio, ¿sí? Aquí acuérdense que esto es mi X total, mi X número 1, la IX número 1 pues es igual a menos IA si tiene el sentido hacia el lado, ahora sí que derecho, ¿sí? Pero al momento de yo hacer mi análisis me doy cuenta que la intensidad A me da positiva. Entonces quiere decir que para este circuito la intensidad A sí fluye hacia ese lado. Entonces yo lo único que voy a indicar es que esta IX1 para este circuito, para este análisis, fluye hacia este lado y vale 0.6 amperes, ¿ok? Entonces el siguiente análisis que vamos a realizar pues es el análisis con la fuente de 10 volts. Ese análisis me quedaría de la siguiente forma. Acuérdense que para quitar una fuente de amperaje lo que debo de hacer es cancelar la fuente, ¿sí? Eliminarla, quitarla. Entonces, si yo quito la fuente, me va a quedar un circuito con la fuente de 10 volts. La resistencia que se encuentra aquí eliminé la fuente, vamos a poner aquí suponer que es un nodo, y la otra resistencia que es de 1 ohm, 2 ohms, 1 ohm, y mi fuente dependiente más menos 2IX, ¿ok? Y X sigue siendo la que atraviesa por este lado, ¿sí? Esa nunca va a cambiar, más que aquí vamos a calcular una IX número 2 para poder determinar ese valor, ¿ok? Entonces aquí ¿qué se les ocurre? Se les ocurre analizar la malla, se les ocurre analizar ¿qué cosa? Bueno, aquí para analizar esto yo puedo determinar que efectivamente tengo una intensidad X que fluye y puedo analizar una malla, ¿sí? La fuente mayor pues es la de 10 volts y es la que es independiente, entonces mi sentido lo voy a tomar así. Y voy a aplicar pues análisis de mallas, sumatoria de las fuentes, entonces tendría dos fuentes, quedaría 10 porque sale por polo positivo, sale por polo negativo, menos 2IX es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Para no confundirme voy a decir que esta intensidad pues es igual a la IX2, ¿sí? Porque es la que atraviesa por todo el circuito, es un circuito en serie. Entonces me va a quedar 2IX2 más 1IX2, ¿sí? Entonces esta sería igual también a IX2, ¿no? 10 menos 2IX2 es igual a 3IX2, ¿sí? Así de sencillo. Entonces aquí al momento de hacer el despeje me va a quedar 10 es igual a, esta va a pasar sumando, 2 más 3 es igual a 5 y x2, y despejando me va a quedar 10 entre 5 es igual a ix2. Entonces 2 amperes es igual a la intensidad x2, me da positiva. Eso quiere decir que esa intensidad ix2 efectivamente va
para el lado derecho. En este caso, en este circuito, en este análisis, entonces lo vamos a dejar indicado, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinábamos la intensidad total? La intensidad IX total que se encuentra ahí, pues tendríamos que ver hacia dónde van los sentidos de nuestras dos intensidades y sumarlos o restarlos de acuerdo sea el caso. Si van hacia el mismo lado, se sumarían. Si van en sentido contrario, se van a restar. Entonces, en este caso, si te fijas, uno va para la izquierda y otro va para la derecha. ¿Qué va a pasar? Se van a restar. ¿Y cuál va a ser el sentido final? Pues en este caso va a mandar la intensidad que es mayor, que es la de 2 amperes. Entonces, mi intensidad X total es igual a IX2, que es la mayor, menos la IX1, ¿sí? La IX total es igual a 2 amperes menos 0.6. Esto es igual a 1.4 amperes. ¿Qué sentido lleva? Pues lleva un sentido hacia la derecha, ¿ok? Y ya con eso podemos determinar también cuánto vale nuestra fuente nuestra fuente dependiente. Vale 2IX, por lo tanto pues multiplicamos 2 por lo que vale IX total, que sería 1.4. Eso quiere decir que mi fuente es igual a 2.8 volts, ¿sí? Acuérdense que no porque estemos utilizando el valor de una corriente, el valor va a ser expresado en amperes. Es una fuente dependiente, pero es una fuente ¿de qué tipo? Es una fuente de voltaje. Por lo tanto, las unidades que estaríamos dando en este caso son en volts, ¿sí? Entonces, este es el análisis de un circuito por el teorema de superposición, trabajando con una fuente dependiente, ¿ok? Espero les sirva, les ayude para resolver los ejercicios que vienen en el taller. Y cualquier duda o pregunta, estamos en contacto, chavos. Cuídense, saludos. Ok, chavos, ya me iba a despedir, pero quise explicarles un poquito cuando el circuito está más complejo y hay que, por ejemplo, aquí tenemos un circuito, se parece a uno de los que vienen ahí en sus ejercicios. No es igual, pero se parece. Entonces, aquí tendríamos que hacer dos análisis, ¿sí? Tenemos una fuente igualmente dependiente. Ahora, esta parte de aquí, ¿cómo se cancela? Porque puede generar dudas, ¿no? Entonces, simplemente se quita la fuente y se cierra el circuito, que es la que podría ocasionar dudas. No lo voy a resolver ahorita completo, pero les voy a dejar los circuitos redibujados de cómo lo tendrían que resolver, ¿no? Ya ustedes, si quieren practicar, pues ahí lo van resolviendo. El circuito, cancelando la fuente, primero la fuente de amperaje, me quedaría un circuito, abro el circuito y obviamente se queda sin fuente, entonces puedo dibujar de aquí para acá y así analizaría mi circuito. Tendríamos aquí la fuente, aquí esta, podemos aquí poner la fuente de voltaje, y mi fuente dependiente. La intensidad, la I, bueno, sí sería como nuestra I1, 5 ohms, 15 ohms, 7 ohms, 3 volts, ¿ok? Entonces ese sería el primer análisis. Ya usted pues va a definir si lo hace por mallas, por nodos, como usted vea, pero pues obviamente yo les recomiendo que apliquen análisis de mallas, es más fácil trabajarlo. Podría usted definir una intensidad por la polaridad de la fuente que va para acá y aprovechando el sentido de esta corriente, pues una que va para acá, decirle que esta es la intensidad A y esta es la intensidad B, ¿sí? Y ya de ahí pues ustedes le pueden seguir, ¿sale? Ahora, si nosotros quitamos la fuente de 3 volts, el circuito me quedaría de la siguiente forma. Dejamos la fuente de amperaje conectada y esa de 3 volts la quitamos, entonces nada más quedaría la pura resistencia. Aquí estaba la fuente conectada, la quitamos y nos quedaría nuestro circuito redibujado de la siguiente forma. Aquí tenemos nuestra fuente 4I, esta sigue siendo la I, 5 ohms, 15 ohms,
7 ohms y 2 amperes, ¿sí? Y ahí pues también conviene analizar por mallas, porque si yo propongo que esta es la intensidad A, pues la intensidad es igual a 2 amperes. Aquí esta intensidad que le pongamos la C, y esta intensidad pues ya ustedes, si dice que va para allá o para acá, pues le ponen la intensidad B. Entonces esta IC es igual a 4I, ¿ok? Y ya pues después analizaríamos a qué es igual la I, ¿no? Aquí el secreto es hacer la sustitución de la intensidad, que en cada circuito pues va a quedar muy parecido. Por ejemplo, aquí la intensidad, la I, es la intensidad que pasa por la resistencia de 5 ohms. Entonces la igualdad en esa I va a quedar, van hacia el mismo lado, me va a quedar IA más 4I, ¿ok? Esa va a ser la primera igualdad. En este caso, la I, ¿sale? Bueno, aquí podríamos decir, profe, la anda regando, ¿no? Puede ser, pues sí, la intensidad más la intensidad B. Pero yo ya debo de saber que en este ejercicio la intensidad B es igual, la intensidad B es igual a 4 veces el valor I, ¿ok? Lo mismo. Igual acá va a quedar la intensidad I es igual a la intensidad B más la intensidad C, pero yo ya debo de saber que la intensidad C es igual a 4I para hacer la sustitución, ¿sí? Entonces ahí que no se les pasen esos pequeños detalles. Ahora, eso es cuando tenemos el ejercicio con la fuente dependiente. Ahí no me salgo de trabajar con un pequeño análisis de mallas, ¿ok? Pero si la fuente no es dependiente, voy a borrar aquí para poder replantear otro ejercicio. Cosa que con que usted le cambie un dato aquí, y es un ejercicio completamente distinto. Aquí vamos a ponerle una fuente, no sé, de amperaje también. Y vamos a ponerle que es de 4 amperes, ¿no? Entonces, fíjese bien, usted puede hacer 3 o 2 análisis, ¿sí? Si hace 3 análisis, puede analizar con cada una de las fuentes, cancelando las otras 2. Entonces me quedaría un primer circuito con la pura fuente de 2 amperes, ¿sí? Cancelamos la de 3 y también vamos a cancelar la de 4. Entonces me queda mi circuito así. Y analizo con ohm, ¿sí? Aquí tengo 5 ohms, 15 ohms, 7 ohms y 2 amperes. Supongamos que vamos a trabajar con sacar la intensidad I que pasa por ahí. Pues aquí sacaría una I número 1, ¿vale? Primer análisis. Segundo análisis, ahora con la fuente de 3 volts. Cancelamos las 2 de amperaje. Entonces al cancelar las 2 de amperaje, me queda un circuito de la siguiente forma. El de 7 más menos, la de 15, la de 5, y las otras 2 fueron canceladas, ¿sí? Se quedó el circuito abierto de los 2 lados. Entonces aquí tengo 5 ohms, aquí tengo la intensidad que sería la 2 para calcular, y tendríamos la de 15 ohms y la de 7 ohms, la fuente de 3 volts, ¿ok? Tendríamos esa sección ahí. Y por último, analizaríamos con la fuente de 4 amperes. Entonces abrimos el circuito aquí, abrimos el circuito acá, y me quedaría un circuito con la fuente, con la resistencia de 7, la de 15, la de 5, y tendríamos aquí nuestra fuente de 4 amperes. 5 ohms, 15 ohms, 7 ohms, ¿ok? Entonces esos serían los 3 ejercicios que usted tendría que analizar. No siempre se necesitan hacer los 3 análisis, ¿ok? Usted también podría ver, por ejemplo, hecho este análisis, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿no? Esto es algo que se puede trabajar, una forma de trabajo aquí. Vamos a plantear aquí una división, en donde hice 3 análisis, uno con cada una de las fuentes, ¿ok? Y obtuve pues 3 resultados, que ya dependiendo lo que me den, determinaría yo si se suman o se restan
para determinar esa intensidad total, que sería la que está aquí. Por el sentido que yo tengo en las fuentes, si usted hace análisis aquí, le va a llegar aquí, se va a dividir aquí y va a caer para acá, va para abajo. Aquí, por el sentido que trae, va hacia el mismo sentido que estamos proponiendo. Este de aquí va a llegar a este punto y va para abajo también. Entonces se van a sumar. En este ejercicio, la intensidad total es igual a la I1 más la intensidad 2 más la intensidad número 3. ¿Ok? Entonces, si yo no quiero hacer 3 análisis, porque me da flojera, porque pues no quiero desgastarme tanto, puedo hacer 2 análisis también y seguir aplicando el teorema de superposición. Entonces, esos 2 análisis hay que ver el circuito y tratar de hacer lo más fácil posible el análisis. Por ejemplo, a mí, ahorita ya como planteé esto por separado, se me ocurre en el primer análisis trabajar con este circuito, ¿sí? Trabajar con este circuito y hacer mi primer análisis con la pura fuente de voltaje. Ok, 5 ohms, 15 ohms, 7 ohms, ok, 3 volts. Y ya, igual determinaríamos aquí una intensidad número 1, ¿sale? Y el segundo análisis, ya lo único que haría es quitar esa fuente porque ya la involucré en el primer análisis y dejo las 2 fuentes de amperaje que están en las orillas. Ok, hago esto. En mi segundo análisis lo dejo expresado de esta forma, ¿sí? Esta sería la de 4 amperes, 5 ohms, 15 ohms, 7 ohms y 2 amperes, ¿vale? Igualmente voy a trabajar con la intensidad que está circulando por aquí y voy a sacar una intensidad 2, ¿sí? Y aquí está fácil el análisis. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que trabajar es calcular cuál es la intensidad que circula por aquí, por el medio, ¿sí? Porque esta intensidad, si yo la nombro la intensidad A, es igual a 2. Si yo digo que esta es la intensidad B, no la conozco. Pero si yo digo que esta es la intensidad C, yo ya sé que la intensidad A es igual a 2 amperes, la intensidad C es igual a 4 amperes y me quedo nada más buscando la intensidad B. Y nomás tengo una malla para analizar y más fácil puedo determinar también los valores. Lo malo que aquí pues tengo que plantear una pequeña ecuación, o lo bueno, ¿no? Dependiendo si te gusta o no trabajar con ecuaciones. Entonces es otra forma de poder analizar. No siempre vamos a tener que hacer los 3 análisis de las fuentes, es solamente si queremos. Aquí en el ejercicio que está pintado con rojo, la solución de color rojo, estamos aplicando igual el teorema de superposición, pero únicamente estamos trabajando con 2 análisis. ¿Ok? Entonces ahora sí me despido, espero que estén bien, saludos, cuídense mucho, bye.